Samuel, buenas noches ahora. Es 1 año y 4 meses más o menos que no venías por aquí. ¿Cómo está tu salud? Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los televidentes. Gracias a Dios mi salud va bien. Todavía tengo que seguir con controles periódicos, pero es ya más de 1 año que estoy libre del cáncer. Y bueno, me siento muy bien, así es que trabajando como siempre. ¿De lo que no estás libre de la política? ¿O sí? Bueno, yo hago política, pero de otra manera, ¿no? Por ejemplo, yo creo que promoviendo los emprendimientos, haciendo que haya más jóvenes que puedan usar su creatividad, su imaginación para hacer una empresa, es la mejor manera de generar trabajo, de generar empleo para otra gente y de cambiar el país, ¿no? Si tuviéramos unos cuantos millones de emprendedores en nuestro país y todo Bolivia podría ser como Santa Cruz, sin lugar a dudas que tendríamos una democracia mucho más fuerte, tendríamos mucho menos pobreza y tendríamos mucho menos injusticias, ¿no? Pero no está más complicado trabajar hoy día, tener posibilidad de emprender solo. El gobierno no te da muchas esperanzas y la situación económica está desbordada por el contrabando, por el narcotráfico, por estas cosas que es la plata del poco trabajo. Sin lugar a dudas, cuando uno sale a navegar, debe buscar pues que las aguas sean calmas, que no hayan tormentas por delante. No hay duda de eso. Todos quisiéramos esas condiciones. Pero pese a que en Bolivia navegamos en aguas tormentosas, pese a todo eso, se puede hacer. Yo siempre comento de que muchos de los emprendimientos que yo he llevado adelante, en contra del gobierno, en contra de la burocracia, en contra de la corrupción, demuestran que en nuestro país, aquí en Bolivia, se pueden hacer las cosas. Entonces, desde luego que yo veo con sana envidia lo que pasa en otros países, en Uruguay, en Chile, donde los gobiernos apoyan a los emprendedores, fomentan. ¿Paraguay no lo nombraste? Sí, en el último tiempo Paraguay tiene condiciones interesantes. Los impuestos en Paraguay son menores a los que hay en varios países vecinos. El costo salarial también en Paraguay es menor frente a los otros países. Siempre un poquito en Paraguay está la incertidumbre de cuánto tiempo va a durar esa primavera, ¿no? Hay otros países como Uruguay que tienen más certidumbre, pero tienen más impuestos, más costos laborales. Entonces, por eso Paraguay yo lo veo con Hablaste pinzas. de Chile, ¿cómo lo ves a Boric? Yo lo veo bien. Se asentó, ¿no? Sí, yo creo que cometieron el error de posponer mucho y hacer cosas. Apostaron, creo, todo al referéndum de la Constitución, que no funcionó, y eso impidió que puedan avanzar a hacer cosas, pero la economía chilena está batiendo récords en este momento. Las empresas, la bolsa chilena está alcanzando niveles que nunca habían alcanzado. Y internacionalmente creo que Boric ha sabido diferenciarse y no apoyar ni a Venezuela ni a Nicaragua, ¿no? Pero de una manera muy clara, además, ¿no? Muy valiente, muy decidida. ¿Es una nueva izquierda? Vos que venís de la Internacional Socialista, que sos vicepresidente, segundo vicepresidente de la Internacional. No, soy vicepresidente para Sudamérica y el Caribe, ¿no? Ya. Yo te diría de que de tantos matices que tenemos en el continente en este momento, Boric ha resultado estar en el grupo de la izquierda inteligente, ¿no? No porque algún otro partido o algún otro gobierno apoye a Cuba o a Nicaragua o a Venezuela, lo va a hacer Chile, ¿no? Se ha diferenciado muy claramente en el tema de la guerra de Ucrania, también ha tenido una posición muy clara. Entonces, desde ese punto de vista, creo que
que ha sorprendido gratamente. La Internacional Socialista en la que vos formás, sos el segundo boliviano que ocupa ese cargo, ¿no? Sí, tengo entendido que sí. Jaime Paz, Sí. estuvo antes, en los años 80, fines de los años 80. Bueno, la Internacional Socialista, para comenzar, es la organización más importante de partidos políticos del planeta. En segundo lugar, no tiene nada que ver con el socialismo del siglo XXI o el comunismo. No. Yo siempre menciono y subrayo que algún partido venezolano o nicaragüense que estaban en la Internacional fueron expulsados después de ver lo que hizo Maduro o lo que hizo Ortega, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en este momento, la socialdemocracia, muchos pensaban de que estaba perdiendo terreno, pero bueno, el último fin de semana... Eso te iba a decir, ¿no está perdiendo terreno? Bueno, el último fin de semana en España creo que se ha demostrado de que no es que ya estaba acabado el Partido Obrero Español, no tiene fácil, no sé si va a poder formar gobierno. No sé si les conviene formar gobierno. Además, con ese. Aquí en Bolivia se dice una juntucha y es la palabra perfecta, sí, ¿no? sí. ¿Te das cuenta? O empantanamiento también, sí, la otra palabra sí, que se claro, aplica. Pero nosotros llamamos juntucha a un montón de gente que se junta y que no tiene nada que ver uno con otro. Claro, y por el momento la única manera de que Pedro Sánchez pueda conservar el gobierno de España es haciendo alianza con los separatistas catalanes. Puigdemont. Claro, entonces tener un gobierno y depender de Puigdemont es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pero... A los otros no le va a alcanzar. Está batallando la socialdemocracia en el mundo. En Portugal hay un gobierno socialdemócrata muy claro, muy fuerte. Bonito gobierno. Interesante. Sí. Hay otros países europeos donde también se tiene el gobierno, pero es la principal organización de partidos políticos en el mundo, ¿no? ¿Y en Bolivia cómo la ves la cosa? En Bolivia yo veo que los extremos se están perdiendo, ¿no? Yo creo que hemos tenido ya un gobierno de 18 años del socialismo del siglo XXI, que ha cansado, que yo creo que al extremo de pensar casi religiosamente que el Estado resolvía todos los problemas, ya no está en la cabeza de los bolivianos. Sí, se necesita alguna empresa estatal, perfecto, pero pensar que todo lo va a resolver el Estado, yo he escuchado gente en el área rural que dice que se han dado cuenta que eso no funciona, ¿no? Vos vas mucho por el campo. Sí, voy por todo el país. Yo me vanaglorio de que conozco 107 provincias de las 112 que hay en Bolivia. Entonces... ¿Cuáles te faltan? Me falta en La Paz, una que hay que viajar 12 horas por tierra para llegar. O sea, en el camino a Apolo, ya. Yo he estado en Apolo varias veces, pero he ido en avioneta. En cambio, si uno quiere ir por el camino, tarda alrededor de 18 horas. Y en el camino hay varias poblaciones en la provincia de Muñecas donde no he podido estar, pero voy a estar en algún momento. O, por ejemplo, la colita de nuestro territorio, la parte final en la frontera con Chile, de Potosí, si no me equivoco, es Sudchichas. Ya. Es una provincia que está prácticamente deshabitada, que no hay poblaciones importantes. Entonces, claro, lo más poblado era la mina San Cristóbal, no sé, 150 kilómetros hacia el norte. Esa esquina del territorio está prácticamente deshabitado. Entonces no es fácil llegar ahí. Después me falta alguna provincia del departamento de Pando y tal vez alguna del Benimar, ¿no? Pero después... El rinconcito de Santa Cruz, lo que se llama Dionisio Foglianini, ahora conoces. Ahí el triángulo ese del mapa. Sí, en Santa Cruz he estado
desde San Matías hasta Valle Grande, digamos. hasta Valle Grande, en fin, todo lo que está en la frontera con el Brasil. Sí, conozco Santa Cruz prácticamente. Conociendo eso y entendiendo perfectamente que las posibilidades económicas de este país están en este lado, ¿qué hacer para que no haya el vaciamiento del país desde allá? Fíjate, recién se ha inaugurado el primer sembradío de quinoa tropicalizada. La quinoa está dando en La Paz 500 kilos. El primer sembradío de quinoa tropicalizada ya están convencidos que van a sacar más de 1.500 kilos en la primera cosecha y pretenden llegar a las 4 toneladas, o sea, a los 4.000 kilos en 2 años. Viendo eso, ¿qué posibilidad queda allá? Porque no hay proyectos para allá, Samuel. ¿Qué hacen? A ver, Carlos, este es un tema que he discutido y sigo discutiendo, conversando con Carlos Hugo Molina, porque efectivamente parece que no quisiéramos aceptar la realidad de las ciudades, ¿no? En nuestro país hay una observación interesante de que la nueva Constitución se menciona así muy de paso, creo que una vez el tema ciudades, pero no se toma en cuenta en el desarrollo de Bolivia. Y en pocos años, el 90% de la población va a estar en las ciudades, sí, ¿verdad? Y grandes áreas del país. No, Carlos Hugo dice que 1 millón de kilómetros cuadrados van a estar deshabitados. Y los 12 millones que somos ahora vamos a estar en los 98.000 kilómetros restantes. Entonces, ese es un fenómeno real. Pero al mismo tiempo yo veo de que Bolivia en el siglo XXI, por lo menos en lo que resta del siglo XXI, está asentada en dos pies, en 2 polos de desarrollo, Santa Cruz y La Paz. El departamento de Santa Cruz y la ciudad de La Paz, ¿o no? Yo te diría, y en Yungas, digamos. Yo te diría el área metropolitana cruceña y el área metropolitana paceña, ¿es verdad? Que en este momento tienen alrededor de 2 millones de habitantes cada uno y una actividad económica muy distinta, ¿no? Entonces, me pasó algo interesante. Fui a una reunión en España de empresarios y a la vuelta me encuentro con un amigo economista, un buen observador, y le digo, he quedado sorprendido porque he ido a esta reunión en Madrid y había 10 empresarios cruceños. Y yo era el único colla, yo era el único del otro lado del país. Y él me dio una respuesta muy evidente, me dijo, claro, pues los cruceños están trabajando vendiéndole al mundo y los paceños están preocupados de venderle al Estado, ¿no? Ese es uno de los problemas que hay en La Paz, el peso tan grande de la economía del Estado, los servicios. Pero hay una economía alrededor del transporte, de los servicios, de la exportación, importación, la economía informal también, con una presencia muy fuerte. Es impresionante. Pero la realidad es de que no se entiende Santa Cruz sin La Paz y no se entiende La Paz sin Santa Cruz. Y lo que yo veo es que todos los otros departamentos tienen que encontrar su rol alrededor de estos 2 polos grandes, ¿no? Por lo menos lo que yo veo hasta el fin del siglo XXI no va a cambiar, no se ve con claridad que haya otro polo de desarrollo. Mi problema es mirar el vaciamiento del altiplano. Es decir, nadie puede decir que no sirve eso. Ahí vivió gente, ahí nace, crece, se reproduce y muere gente. Y se está vaciando. Vos tirás una mirada a Santa Cruz y te vas a San Ignacio de Velasco. Hoy día hay una feria en San Ignacio de Velasco, hoy, ganadera, con 37 cabañas de la zona, que ya están mostrando lo que tienen. Y están mostrando y haciendo concursos de pesaje, concursos de leche y estas cosas, y una cosa y la otra. Y uno dice, hey, mira dónde están. Bueno, San Ignacio de Velasco es probablemente después de Montero y Guarnes el lugar más poblado de la zona, y lo que abarca es mucho. Allá hay madera, hay un montón de cosas. Lamentablemente está lleno de pistas y de narcotráfico.
pero tremendamente grande. En la zona sur de Oruro, hacia Potosí, el narcotráfico es impresionante. Ahí vos tenés la cantidad de lavadoras de ropa por persona más grande del país. Y uno dice, ¿cómo va a haber lavadoras si no hay ni electricidad? Sí, hay motores estacionarios y ahí hacen el trabajo de pisado y de centrifugado de la coca para sacarle el agua rica y después tienen su horno microondas ahí mismo. Pero no podemos. El sur boliviano, en la frontera con Chile, es casi delincuencial. No podemos seguir viviendo así. Lastimosamente, Carlos, no es un problema... No es un problema de Estado, es un problema de gobierno. Pero además no es un problema de una región del país, es un problema de todo el país. El otro día me sorprendió un dato, me impactó realmente. Un piloto de BOA me comentaba y me decía, él es del Beni, me decía el impacto del narcotráfico en los pueblos del Beni. Me decía, el mes pasado, y esto era a principios de este mes, o sea, en el mes de junio, han muerto 4 muchachos de Santa Ana, pilotos, que llevaban droga, ¿no es verdad? Entonces se estrelló la droga, los mataron, pasó algo, pero de Santa Ana, que no es una población muy grande, 4 jóvenes. 18 muchachos van desapareciendo de 18 a 22 años y sus padres ni los reclaman porque saben que los van a matar. Bueno, entonces hay ese problema en Santa Ana del Yacuma, hay el problema en Oruro, hay el problema en el Chapare, hay el problema en Santa Cruz. Lastimosamente la penetración del narcotráfico es una realidad lacerante, ¿no? Y lo peor de todo es que la plata que genera el narcotráfico sirve para mantener la economía caliente, por lo menos, más o menos activa. Son 3.500 millones de dólares que quedan aquí, de los miles que salen afuera. Mira, yo considero de que lo que se queda en el país, de acuerdo a lo que he visto varios estudios, está alrededor de 2.000 millones de dólares. Puede haber bajado, pero estuvo en 3.500 hasta hace... Sí, puede ser que haya habido un momento que haya estado en su auge, pero no te olvides que también han caído los precios en ese mercado. Sí. Y eso es un 5% del conjunto de la economía. Entonces, cuando alguna persona dice, por ejemplo, se puede caer o se puede fortalecer la economía con el narcotráfico, una economía no sube o baja por el 5%. El 95%, lo que pasa con el 95% determina la vida de la economía, ¿no es verdad? ¿Que influye el 5%? No hay duda. Pero es un país que además el otro 5% te lo doy con el contrabando. Entonces ya estás hablando de 10% de la economía, por eso te digo, te mantienen los mercados llenos, haciendo un terrible daño a la economía nacional. Si hablas de la economía informal, estoy de acuerdo contigo de que es un porcentaje mucho mayor. Sí. Pero solo el narcotráfico considero yo que es alrededor del 5%. Que no deja de ser preocupante por la imagen que tiene el país. Es preocupante. ¿Qué te dicen? Vos sos un dirigente político importante del país. Salís afuera y te deben preguntar temas de narcotráfico y qué hacer con el narcotráfico en Bolivia. Sin lugar a dudas de que es un problema que perjudica a todos los bolivianos, no solamente a los que están en el tema, ¿no es verdad? Nos ven en el resto del mundo como un país de narcotraficantes, como un país... el otro día me comentaban que ha llegado una delegación de la Reserva Federal de Nueva York. Y han venido y se han reunido con banqueros, con economistas y demás. ¿Por qué han venido? Porque les llama la atención la cantidad de dólares en efectivo que se demanda de Bolivia. Que pensaban inicialmente que Bolivia era un país mucho más grande, una economía muy grande, pero no. La proporción de dinero en efectivo, de dólares en efectivo que llega a Bolivia es tan grande porque el sistema financiero de la economía informal que se maneja en cash es muy grande. ¿Vos lo conocés, el sistema financiero subterráneo? Bueno, no te digo que has transado con ellos, lo que te estoy diciendo es que vos te movés por todos lados. Vos sos habitué del Alto, por ejemplo. Sí, o sea, yo te diría de que la característica de ese sistema es que se maneja solamente con efectivo, ¿no ve?
Ahí no hay tarjetas de crédito, no hay cheques. No hay QR. No hay nada de eso, ¿no es verdad? Es solamente efectivo. Entonces, claramente, pues cuando se escucha de que gente en La Paz sucede eso, que vienen a comprarle una casa o un terreno y le traen una bolsa de dinero llena de dólares, ¿no ve? Ese dinero se va incorporando al resto de las actividades a través del efectivo, ¿no? Ya hemos hablado de esto, te pido un corte y vamos a hablar de política, de lo que está pasando en el país, ¿sí? Dale. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.